Algunos creen que los sabios como George nacen con estas destrezas tan sorprendentes. Algunas personas dicen que no es que los sabios desarrollen nuevas destrezas o que aprendan nuevas destrezas, sino que se liberan de la tiranía del hemisferio izquierdo. Para Darrell Treffert, la historia de cómo surgen los sabios empieza en el útero, cuando los dos hemisferios cerebrales luchan por la supremacía. Cada hemisferio suele desarrollar funciones distintas. El izquierdo se considera que predomina en el pensamiento del lenguaje y de la lógica, y el derecho en el del arte, de las matemáticas y de las capacidades musicales, el dominio de los sabios. En el cerebro del feto, el hemisferio derecho suele terminar de desarrollarse antes que el izquierdo, lo que hace que el izquierdo sea más susceptible a la hora de dar cobijo a agentes que puedan alterar las funciones cerebrales. Treffert considera que el principal culpable es la hormona masculina, la testosterona. En el feto en desarrollo, los niveles de testosterona son muy parecidos a los de los machos adultos, muy altos. Treffert cree que en casos muy contados este flujo de testosterona interfirió en el ensamblaje del sistema de circuitos neuronales, lo cual provocaría una maraña de malas conexiones. Es decir, que tenemos un hemisferio izquierdo expuesto a la testosterona que está circulando, por lo que terminamos con el hemisferio izquierdo dañado. En este sentido, el sabio es liberado de la influencia lógica que suele ser habitual del hemisferio izquierdo, lo que le deja más libre al derecho, más creativo. Digamos que somos una sociedad de cerebro izquierdo, es decir, se nos da bien el habla y el lenguaje de forma lógica y secuencial, y ese es el trabajo del hemisferio izquierdo, y es maravilloso, un hemisferio maravilloso. Pero no estoy criticándolo, sino diciendo que cuando este se ve afectado, entonces vemos el trabajo del hemisferio derecho. Además de esta teoría, George posee otras destrezas poco comunes, asociadas con el hemisferio derecho. Es un artista excepcional. Tiene una apreciación especial del detalle y una capacidad de delineante para demostrarla. Veo formas geométricas. Las barras que forman el círculo están, digamos que en forma de caja, en una forma rectangular. Y dentro hay un cubo. Y el eje medirá unos 23 metros. Me fascina cómo las líneas salen radiando del centro. No sé por qué, pero eso me atrae. Entonces enviamos los dibujos de George a Australia para que los viera un hombre con un gusto especial por las gorras y que además es el rector del Centro Mental de la Universidad de Sydney, el profesor Alan Snyder. Ha representado el London Eye con una realidad exquisita, fotográfica. Lo más asombroso es la atención al detalle. Por ejemplo, los detalles que vemos aquí, se diría que es una atención obsesiva por el detalle, como una grabadora o como una cámara de fotos. Graba todos los detalles, típico de los sabios. El dibujo imaginativo de George se parece a otros que adornan la oficina de Snyder, obra de una niña pequeña llamada Nadia. Nadia es una niña con un autismo muy marcado. Tiene 3 años y medio y dibujó esto. Recuerda a Leonardo da Vinci. Muestra una perspectiva real sorprendente al representar a este caballo al galope. Nadia dibuja caballos preciosos, pero tardó en desarrollar el lenguaje. Cuando lo hizo, misteriosamente perdió su talento a la hora de dibujar. Su historia llevó a Snyder a sospechar que empezamos la vida percibiendo el mundo de una forma literal, poco complicada, pero que a medida que crecemos, el cerebro bloquea esta capacidad y empezamos a aprender conceptos más sofisticados, como el lenguaje o el razonamiento. Snyder cree que las capacidades más elevadas que nos permiten navegar por la vida sin que nos abrumen los detalles tienen un precio. Yo lo veo así. Todos recibimos información en pequeñas porciones y la dividimos en cierta forma para construir un concepto. Y lo que pasa es que cuando ese concepto adquiera forma, se solidifica. Solo somos conscientes de la imagen general y no de las partes que la componen. Nuestro cerebro inhibe deliberadamente nuestro acceso a los detalles que conforman la imagen general.
Snyder cree que devolviendo el cerebro a su estado rudimentario inicial, podría abrir las vías creativas a cualquier persona.